Allí en mi página www.lamismavereda.com.ar en la semana poníamos una información que me pareció muy interesante, a pesar que, claro, me parece que estos temas a veces por la coyuntura actual los dejamos un poco de lado, porque claro, estás preocupado porque el puchero no llega a fin de mes, te tenés que pagar las cosas, y medio que a veces me da la sensación que nos relajamos un poco en estos temas. Pero, y sobre todo en un lugar como Mar del Plata, que cuando hablo de estos temas hablo del cambio climático, y sobre todo en un lugar en Mar del Plata, sobre la gestión hídrica, que es un tema fundamental para nuestra ciudad. Bueno, este es un desafío urgente que está en la agenda de la ingeniería argentina, y Mar del Plata va a ser sede el 3 y 4 de julio, allí en el Hotel Provincial, justamente de unos encuentros sobre estos temas, y de los cuales está participando el Colegio de Ingenieros de la provincia, etcétera. Bueno, esto va a contar con la participación de destacados especialistas. Ahora los vamos a leer, están allí en nuestra página, son un montón. Y cuando les miraba el currículum, bueno, va a haber del ámbito estatal, académico y privado. Para que nos cuente un poquito más sobre esto, tenemos en nuestros estudios, y le agradecemos mucho que con este día tan frío haya venido hasta acá, al ingeniero José Luis Ockbach. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por invitarme, Rosana. No, al contrario. Bueno, interesante el tema, muy interesante. Cuéntenos un poquito qué va a pasar el 3 y 4 de julio allí, cómo se llegó también a ese encuentro, ¿no? Bien, esto fue un poco, se origina en el evento crítico que se generó en Bahía Blanca. Claro. Y ya tenemos varias experiencias de esas en la provincia de Buenos Aires, y después en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, zona noroeste de la provincia, que también se produjeron eventos de esta naturaleza, ¿no? Una lluvia copiosa que termina en una inundación y a su vez hasta en pérdida de vidas humanas. Esto motivó al Colegio de Ingenieros, dado que la ingeniería tiene mucho que decir en estos temas, en generar este espacio, que es un espacio un poco de reflexión y de poner sobre la mesa todo lo que requiere, o todos los temas que están relacionados con este problema. El tema del cambio climático es uno de los temas que hoy tiene como más trascendencia, el hecho de que el clima está cambiando y que de estos fenómenos van a existir, están existiendo y van a seguir existiendo. Fenómenos donde en muy poco tiempo se producen lluvias muy copiosas, que producen obviamente una saturación de las infraestructuras que existen, y que terminan en una inundación y en pérdida de bienes materiales. Sí, y entonces, claro, en este esquema, la idea era traer la mayor cantidad de especialistas para tocar un poco todas estas cuestiones, que son un poco el cambio climático en sí mismo, que es y qué consecuencias nos traen, el tema de del planeamiento del territorio, la redensificación de ciudades, que cada vez hay menos suelo que puede absorber el agua, y también el manejo de la tierra rural, en el sentido del desarrollo de nuevos barrios cerrados sobre la tierra rural. Hay que ver cómo eso se planifica para que un barrio no se tire el agua al otro, digamos. Claro. El manejo de la tierra rural también, porque hay cursos de agua que por ahí cuando hay sequías desaparecen, pero que cuando hay lluvias se ponen de manifiesto, generando grandes problemas en las zonas rurales, en la producción. Y el tema de las obras, de las soluciones que se pueden, que tenemos, digamos, muchas de obras que se están haciendo, y de otras
que plantea las fuentes multilaterales de crédito como posibilidades para financiar estas obras. Tenemos que cambiar los parámetros de diseño de lo que veníamos haciendo hacia el futuro. Las obras de infraestructura que se generan en los tiempos que demandan los proyectos y en los tiempos que demandan la ejecución de esas obras, ¿resuelven el problema? ¿Qué otras cosas deberíamos estar considerando? Y por último, digamos, los planes de contingencia. O sea, si nos vamos a inundar, ¿cómo nos organizamos las ciudades para detectar cuáles son las zonas más críticas y qué decisiones tomamos para que esas zonas que por ahí están más vulnerables no ocurran, o ocurran la menor cantidad de pérdidas, al menos de vida y materiales en ese contexto, ¿no? Ingeniero, usted ha estado en la función pública, Sí. por lo tanto sabe, la falta de, o sea, todo esto son decisiones políticas, las obras, Sí. pero la falta de planificación no hace también a la falta de continuidad de quienes toman las decisiones. No sé, si el otro día veía el tema de las reelecciones, entonces en algunos casos entiendo que se busca alternancia, pero en otro no se deja de, o sea, viene uno y no se dejan de lado los proyectos a largo plazo. ¿Hasta dónde en determinadas áreas deberían seguir personas a cargo que no corten estos proyectos a largo plazo? Yo creo que esto tiene que ver con contratos sociales, o sea, tiene que ver con decisiones comunitarias. Por eso digo que esto también tiene una pata que no es solamente la pata ingenieril, sino también claro, cómo se mueven las sociedades. Yo creo que estos son cuestiones de Estado, por decirlo así más de modo más simple, que deberían mantenerse más allá de quienes son los que gobiernan las ciudades. O sea, si la ciudad se apropia de estas problemáticas, yo creo que la sociedad sí, debería... Uno se pregunta, disculpe la interrupción, a veces, ¿quién estaría en contra de esto? Pero en definitiva ve alguna gestión que estar en contra de obras, y es casi sí, como estar en contra de esto. Sí, sí. Y, sí, porque digamos, ¿qué se prioriza, no? Y como le digo, o sea, el tema del planeamiento estratégico o del tema del planeamiento del territorio, es una cuestión estratégica que debería perdurar en el tiempo y sobre todo en el cuidado de nuestras decisiones materiales, porque digamos, si uno de pronto es oportunista, como le decía recién, vienen épocas de seca, no hay agua, entonces todo territorio parece fértil para hacer desarrollar espacios de vivienda, para hacer determinadas cosas. Cuando viene el agua, hay partes de la ciudad que están 2 metros bajo el agua y otras partes que están a nivel, digamos, también. Entonces, evidentemente se ha permitido que esas partes de la ciudad que se permitió, digamos, desarrollar, que están a 2 metros por debajo del nivel, digamos, y sin obras de infraestructura, digamos, eso debería haberse tomado en cuenta antes de permitirse ese tipo de situaciones, ¿no? Quizás no se hagan a veces porque muchas veces se detienen obras porque no hay recursos. Sí. Y se cree que esa obra es un gasto. Sí. Pero en la cuenta final esas inversiones, volvamos al caso de Bahía Blanca, sí, quien ha pensado que se ahorró dinero en hacer esa obra, no tuvo en cuenta, por un lado, que después estatalmente no se puede negar a la asistencia de los damnificados por la falta de esa obra, pero después, por otro lado, esa gente que se le fue todo el negocio, que se le fue la producción en fruta y hortícola, las mismas casas, es gente que sale del circuito comercial. Por lo tanto, se genera, si no lo quiere ver por la parte humanitaria, ¿no? Sí, porque sí, hay sí, gente que hace solo cuenta, claro, y se olvida la parte humanitaria. Claro. Creo que ni siquiera las cuentas le dan en el final. Claro. Bueno, sí, las pérdidas económicas después no se recuperan. Es como todo, es decir, yo ahorro en
en recursos, digamos, en dar trabajo. Dice, no, toda esta gente no me sirve, no doy trabajo, pero después la tengo que asistir de alguna manera. Entonces, claro. ¿cómo digamos, cómo es el circuito económico? ¿Dónde estuvo el ahorro? Claro, ¿dónde estuvo el ahorro? Pero bueno, por eso que digo, yo creo que esto merece un espacio de reflexión, que es lo que estamos tratando de crear estos 2 días, el 3 y 4 de julio, donde repensemos y pensemos este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Cuéntenos un poquito quiénes vienen, porque vienen gente de todos lados. Sí, tenemos en la apertura va a estar autoridades de la provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Recursos Hídricos, bien, el presidente del ADA, el subsecretario Néstor Álvarez, el presidente del ADA, que es Damián Costamagna. Luego vamos... ¿Qué es perdón, discúlpeme, sí. ¿Qué es el ADA? ADA es la autoridad del agua. Ah, la gracias. Autoridad del agua, bien. Que es quien de alguna manera rige los espacios y la cuestión hídrica, digamos, o sea, los espacios de tierra, digamos, claro, que se piensan explotar y cuál es la condición hídrica de los mismos, ¿no? El cambio climático, el primer panel, que va a estar a cargo de la licenciada Rosana Spolev, que es una especialista en cambio climático y que viene de Bahía Blanca, es directora de cambio climático de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, uh-huh. Y el ingeniero Juan Martín Coutujian, que es vicepresidente de esa misma asociación, AIDIS. Luego viene el director provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rodrigo Amanqués, en una ponencia que es Infraestructura Sostenible y Resiliente, una agenda estratégica del Estado para transformar el territorio. Luego un panel de planificación territorial integrada y resiliente a cargo del arquitecto Sergio Reza, que es secretario de Planeamiento de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata. El ingeniero industrial es Joaquín Negri, que es presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 2, y el ingeniero Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua. Seguimos con vulnerabilidades y escenarios de riesgo en zonas urbanizadas, pasos a seguir por la ingeniera hidráulica Susana Laborde, quien fue jefa de la zona quinta de la Dirección Operativa de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. También deben adecuarse las obras a los efectos del cambio climático. Este es el tema interrogante. El ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, quien fue director técnico de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. El estudio de riesgo potencial de inundaciones, cómo cuantificar y ponderar las medidas estructurales y no estructurales. Acá estamos exponiendo el caso de La Plata, en la palabra del ingeniero civil hidráulico José Luis Karner, quien es docente, investigador, miembro del Instituto de Investigación de Hidráulico de la Universidad de La Plata. Infraestructura para reducir el impacto de desastres hídricos, el plan maestro de la cuenca del Salado, que va a estar a cargo de... Esta es una obra muy importante en la provincia porque prácticamente abarca el 60% de todo la provincia en materia hídrica, ¿no? El río Salado. El ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, que es quien fue director técnico de la Dirección de Hidráulica. Infraestructuras necesarias en su mantenimiento, porque este es el otro tema, hacemos las infraestructuras y después las mantenemos. Claro, hay que mantenerlas, claro. Esto un poco, también va a haber un representante de Carvap que va a estar presente, de los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. También tenemos ¿les va a alcanzar 2 días para todo eso? Sí, 2 días. Infraestructura para reducir el impacto de desastre. Bueno, esta es la parte 2, que estamos con la obra tramo medio del río Luján. Infraestructura que también es otra obra importante, que gracias a esa obra gran parte de esa zona no se inundó con las lluvias de hace un par de meses atrás. Infraestructuras necesarias en el área de influencia del arroyo Medrano y Vega de la ciudad de Buenos Aires. Esto es las grandes obras que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires para evitar las inundaciones en el arroyo Medrano y en el arroyo Vega. El estudio de riesgo potencial de inundaciones, bueno, esto también el caso Bahía Blanca, que va a venir el ingeniero civil Horacio Varela, otro reconocido
docente, investigador, proyectista, consultor. Evaluación económica de desastres naturales, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación para hacer una obra, digamos? ¿Qué costo tiene el desastre versus qué costo tiene la obra? Claro. Que esto es un poco lo que hablábamos recién, claro. Exacto. Claro. La gestión del riesgo y los planes de contingencia, ¿no? Evolución de la vulnerabilidad de la población en las inundaciones, hacia la reducción del riesgo hídrico, dice el caso de la Ciudad de La Plata. Se viene el ingeniero hidráulico y civil Marcos Chiponeri, quien es docente e investigador del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Redes de monitoreo y alerta en inundaciones de la cuenca del Arroyo Azul, que también fue una ciudad bastante castigada por inundaciones, caso de Azul, y cómo ellos diseñaron una red de alertas como para una red de monitoreo de la creciente del movimiento hídrico de la zona y y las consecuentes alertas para hacer esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, la defensa civil cómo actúa. En este caso va a estar la licenciada de Recursos Hídricos, Georgina Casenave, quien es investigadora del Instituto de Hidrología de Llanuras, que justamente tiene base en Azul, y también la ingeniera civil hidráulica Maximiliana Müller, quien es directora provincial del ADA, de la Autoridad del Agua, en estos temas, ¿no? En redes de monitoreo. Y finalmente, la gestión de inundaciones en un mundo cambiante, que nos dejó como saldo el 2003 en la ciudad de Santa Fe. Y acá vienen tres especialistas que son de Santa Fe y que van a contar un poco qué pasó y cómo se organizó la ciudad para evitar que en el futuro se inunde, y cómo se organizó en cuanto a la realización de los planes de contingencia, al monitoreo y a la red de alerta para evitar otros desastres como pasaron en el 2003. Claro. Bueno, la verdad, muy, muy interesante. Lo comprometemos, ingeniero, para que nos cuente que el resultado de todo eso. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Una vez pasado, para que nos diga, bueno, llegamos a estas conclusiones. Bien. Y hablemos un poquito de Mar del Plata, ¿te parece? ¿Cómo no? Perfecto. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Le comento que este es un esfuerzo del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros. Yo estoy un poco en la coordinación general del evento. Genial. Pero está auspiciado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua, la Municipalidad de Mar del Plata, la Municipalidad de La Plata, claro, la Facultad de Ingeniería de La Matanza, la Facultad de Ingeniería de FASTA, de aquí de Mar del Plata, y la Facultad de Ingeniería de la UNICEM, de la Universidad Nacional del Centro. Hermosa universidad, allí en Tandil. Sí. Hermosa. En Olavarría. En Olavarría, perdón. Bien, bueno, muchísimas gracias. Allí estaremos siguiendo esta semana y después quedan las puertas abiertas para contarnos el resultado de estos temas, que la verdad que dice, son medios técnicos, pero en definitiva nos tocan a todos. Nos tocan a todos, exactamente. Gracias. Seguimos en la 100.7.